enlace químico es el sistema por el cual se unen unos átomos con otros para formar compuestos. Esta unión lo hacen los elementos utilizando los llamados electrones de valencia, que corresponden a los electrones que se encuentran en el último nivel del elemento. Recordemos que los electrones del último nivel son los electrones que me indican el grupo en el que se encuentra el elemento. La unión de estos elementos para formar compuestos se hacen por ganancia, pérdida o compartición de estos llamados electrones de valencia. Conocemos diferentes tipos de enlaces. Está el enlace iónico o electrovalente, el enlace covalente, que puede ser de dos tipos: covalente polar, covalente apolar o no polar. Cuando hablamos de la manera como se forma la polaridad de los compuestos, es importante tener en cuenta una propiedad periódica que se llama electronegatividad. Este valor lo encontramos en la tabla periódica y es una propiedad que permite a los elementos atraer a los electrones de los enlaces covalentes, es decir, es la capacidad que tiene un elemento para atraer esos electrones. Cuando nosotros tenemos dos elementos, podemos hablar de la diferencia en la electronegatividad de estos elementos. De aquí que miramos que si esa diferencia es menor o igual a 0,4, decimos que el enlace es no polar o apolar. En cambio, si el enlace es de 0,5 a 1,7, decimos que es covalente polar. Cuando es mayor de 1,7, estos compuestos serán iónicos. Hablemos ahora de los tipos de enlaces de acuerdo a los elementos que lo constituyen. La manera más sencilla de saber qué tipo de enlace tiene un elemento es cuando nosotros vamos a catalogar a los elementos como metales o no metales. Si el enlace está formado por un metal y un no metal, decimos que ese enlace es iónico. En cambio, los enlaces covalentes se forman por la unión de dos o más elementos no metales. Los enlaces iónicos se caracterizan porque el metal es quien pierde todos los electrones con los que tiene como electrones de valencia, y el no metal recibe hasta tener completo su último nivel, que generalmente es 8 electrones, exceptuando el caso del hidrógeno, que se llena con 2. Entonces, estos elementos van a ganar o perder electrones dependiendo del tipo de enlace. Entonces, si es iónico, como estoy comentando, el metal pierde todos sus electrones y el no metal completa sus electrones hasta llegar a 8 para la mayoría, o a llegar a 2 para el hidrógeno. El metal, como pierde electrones, queda como catión, es decir, un ion de carga positiva igual al número de electrones que perdió, y el no metal queda con carga negativa, es decir, se forma un anión igual al número de electrones que ganó. En cambio, los enlaces covalentes, que están formados por dos elementos no metálicos, dos o más elementos no metálicos, ellos van a compartir electrones. Por lo tanto, en este caso no se forman iones, sino que los elementos comparten los electrones del último nivel. Para continuar, tenemos esta tabla en la que se muestran los elementos no metales. Cabe anotar que en la tabla periódica algunos de estos elementos aparecen como metaloides o como elementos poco metálicos, pero para nuestro ejercicio vamos a considerar que estos serían todos los elementos no metales que tenemos. Aparecen distribuidos en los diferentes grupos de la tabla periódica. Aquí aparece el grupo número 1, el hidrógeno, y recordemos que el número del grupo corresponde a los electrones del último nivel. En el grupo 4 encontramos carbono y silicio, grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. En el grupo 6, oxígeno, azufre, selenio y teluro. Y finalmente en el grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Se pretende que con esta información se facilite el reconocimiento de sustancias iónicas y sustancias covalentes para el trabajo de enlaces.
A continuación encontramos diferentes sustancias, las cuales ya se encuentran clasificadas como covalentes o iónicas. ¿Qué hacemos para poder clasificar? En el primer ejemplo, H2SO4, analizamos cada uno de los elementos clasificándolos como si fueran metales o no metales. Hidrógeno no metal, azufre no metal, oxígeno no metal. Por lo tanto, ese enlace es un enlace covalente. En cambio, en el segundo ejemplo, el bario y el bario es un metal, el yodo es un no metal, por lo tanto será iónico. Continuamos con el hidrógeno H2Te, hidrógeno no metal, telurio no metal covalente. El siguiente ejemplo, H3PO4, hidrógeno no metal, fósforo no metal, oxígeno no metal covalente. Es importante resaltar que si las letras de los elementos se encuentran en mayúsculas, van a corresponder a elementos diferentes. En el ejemplo que acabo de tomar, que es el ácido fosfórico H3PO4, allí es fósforo y oxígeno. Si la O fuera minúscula, correspondería al polonio. El siguiente ejemplo tenemos platino y entre paréntesis se encuentra OH, oxígeno e hidrógeno, que son elementos no metálicos. En cambio el platino es un metal, lo clasificaríamos como iónico. Así sucesivamente tenemos, por ejemplo, RaSeO4, radio, selenio y oxígeno, radio metal, selenio no metal, oxígeno no metal. Entonces corresponderá a un enlace iónico. Cl2O, enlace covalente. ¿Por qué? Porque el cloro y el oxígeno serían no metales. Sb2O5 al final de la tabla. También ambos elementos son no metálicos, por lo tanto vamos a tomar enlaces covalentes. Les recuerdo tomar la tabla que aparece en la presentación que tenemos para que ustedes tengan en cuenta los elementos que son no metales y no tomarlos directamente de la tabla periódica, porque para nuestro proceso sería un tanto más confuso. Vamos a dar un ejemplo de lo que es el enlace iónico. NaCl corresponde al cloruro de sodio, es decir, la sal común. Cuando hablábamos de los enlaces, decimos que los elementos tienden a ganar o a perder electrones para constituir la configuración electrónica de un gas noble. El sodio, como es un metal, va a regalar sus electrones. ¿Por qué razón? Su electrón. ¿Por qué razón? Porque si miramos la distribución electrónica, el sodio tiene K2L8M1. Él, para quedar con 8, debería o ganar 7 electrones o perder un electrón. Obviamente que le queda mucho más fácil perder su electrón. Por esta razón, el sodio queda con carga positiva y en el nivel K, 2 electrones, L pasaría a ser el último nivel, quedando lleno. A su vez, el cloro tiene una configuración K2L8M7. O regala sus 7 electrones o gana 1. Obviamente es mucho más fácil ganar 1, por lo tanto, el cloro recibe el electrón y su configuración nos damos cuenta que el último nivel queda completamente lleno. Por lo tanto, el sodio, como regala su electrón, queda con carga más 1 porque perdió un electrón, y el cloro, como ganó un electrón, queda con carga menos 1. Por esta razón, estos se llaman enlaces iónicos porque forman iones. Continuando con el ejemplo del cloruro de sodio, vamos a hacer la representación de la estructura o de la fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis consiste en tomar el símbolo del elemento y a su alrededor los electrones de valencia o los electrones del último nivel. Tenemos el símbolo sodio Na con un electrón porque tiene un electrón de valencia y el cloro con 7 electrones. Vamos a asemejar que el elemento está rodeado de un cuadrado y por lo tanto vamos a ubicar los electrones en parejas de electrones alrededor del cloro, en este caso, pero ubicándolo como parejas, no de manera circular. Una vez que regala su electrón,
ya tenemos los iones del sodio y los iones del cloro. Todos los elementos tienden a adquirir la configuración de un gas noble, por lo tanto, de manera general, adquirir 8 electrones en su último nivel, exceptuando el hidrógeno y algunos metales que se llenan con 2 electrones porque corresponden al nivel K. En este caso, ambos elementos quedaron con 8 electrones. Vamos a escribir la fórmula electrónica, donde aparece la estructura de Lewis, y la fórmula estructural, en donde aparecen las cargas correspondientes después de haber ganado o perdido electrones. Otro ejemplo también de un metal con el oxígeno, su fórmula K2O. El oxígeno pertenece al grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, y el potasio al grupo 1 y tiene 1 electrón de valencia. Si el potasio le regala su electrón al oxígeno, este va a quedar con 7 electrones, pero él debe quedar con 8. Por esta razón la fórmula es K2O, es decir, que se necesita la presencia de 2 potasios. El segundo potasio también le regala su electrón. En total regalaron 2 electrones, más los 6 que tenía el oxígeno, queda con 8 electrones en el último nivel, y las cargas, cada potasio con una carga positiva más 1 y el oxígeno con menos 2. Es error agrupar los 2 potasios y decir K más 2, porque la verdad es que son elementos aparte, elementos diferentes. Siempre ubicamos fórmula electrónica y fórmula estructural. Un tercer ejemplo, un poco más complejo, la fórmula Al2O3. El aluminio tiene 3 electrones cada uno y el oxígeno tiene 6. Iniciamos con un aluminio y un oxígeno. El aluminio directamente le puede regalar 2 electrones al oxígeno y este oxígeno queda completo, pero el aluminio le hace falta regalar un electrón. Por esta razón entra un segundo oxígeno que recibe el electrón de ese aluminio, pero en esa situación el segundo oxígeno quedaría con 7 electrones. Por esta razón ingresa un segundo aluminio que regala su electrón al oxígeno del medio, y finalmente entra un tercer oxígeno que recibe los 2 electrones del aluminio. ¿Qué ocurrió en general? Cada aluminio regaló sus 3 electrones y cada oxígeno recibió 2 electrones. Cargas positivas, 3 más 3 me da 6, cargas negativas, menos 2, menos 4, menos 6, para indicar que las cargas positivas y negativas serían las mismas. Tenemos aquí ya un ejemplo de lo que es el enlace covalente. La diferencia está en que los elementos que se unen son no metales y ellos no van a perder electrones. La única posibilidad que se tiene es que ellos compartan electrones. El compuesto CO2, el oxígeno pertenece al grupo 6 y el carbono al grupo 4. Por lo tanto, el oxígeno recibe o comparte, 2 electrones del carbono, y esos electrones compartidos se los contabiliza para un lado y para otro. Ingresa otro oxígeno para poder completar los 8 electrones del carbono y también le comparte 2 electrones. ¿Cómo contabilizamos los electrones de cada elemento? El oxígeno tendría 4 electrones sin compartir más 4 electrones compartidos para un total de 8. El carbono tendría los 8 electrones compartidos y el último oxígeno sus 4 electrones más 4 compartidos para un total de 8. ¿Qué hacemos en la representación de la fórmula estructural? Cada pareja de enlaces se lo va a representar con un guión, y por lo tanto, como están compartiendo 2 parejas, tenemos 2 guiones para cada uno de los lados, lográndose así un enlace covalente. Este ejemplo está constituido por 3 elementos. Los 3 elementos son no metales. Para que se tenga en cuenta o una consideración, generalmente el primer elemento se va a unir con el último y los últimos con el de la mitad, es decir, no va a haber unión en este caso de hidrógeno-carbono, sino que los 2 hidrógenos se van a unir con oxígenos y los 3 oxígenos con el carbono. Iniciamos, miren que ahí aparece el hidrógeno con un electrón y él se llena con 2 electrones, porque es la excepción a la regla, adquiriendo la configuración del helio.
El oxígeno a su vez comparte también con el carbono, quedando con 8 electrones. Este proceso lo hacemos exactamente igual con otro oxígeno al lado derecho. Por lo tanto, el hidrógeno con sus 2 electrones, el oxígeno con sus 8 electrones, queda compartiendo con el carbono. Finalmente ingresa un tercer oxígeno, el cual comparte 2 parejas de electrones con el carbono, porque cada uno está con 6 electrones, para un total de 8 electrones. Esa sería la fórmula electrónica. Y en la fórmula estructural, cada enlace se reemplazan con un guión. Ahí tenemos esto, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, perdón, de abajo, está con 2 parejas de electrones, por eso aparece allí 2 líneas verticales. Finalmente tenemos un compuesto en el que se presentan enlaces iónicos y covalentes. El enlace iónico ocurrirá con el metal y el enlace covalente entre los elementos no metálicos. Recordemos que el primer elemento se une con el último y el último con el de la mitad. Aquí aparece la presencia de un paréntesis en donde está el NO2. El NO2 lo vamos a tomar como un paquete, el cual se va a repetir tantas veces aparezca. En este caso se repetiría 2 veces porque el calcio va a regalar un electrón a cada uno de los oxígenos que se encuentran en este grupo de elementos no metales. El calcio está en el grupo 2, le regala al oxígeno que está dentro del paréntesis a un NO2, ahí aparece compartiendo el oxígeno con el nitrógeno. Finalmente, el segundo oxígeno del NO2 compartiría una pareja de electrones. Repetimos este proceso otra vez. Si hubiese un paréntesis con 3 o 4, repetiríamos 3 o 4 veces. El calcio regaló 2 electrones, queda con carga más 2, y cada oxígeno de cada paquete recibió una carga, por lo tanto su carga es de -1. Y se repite este paquete 2 veces.